Solía creer que había ganado en la vida cuando conocí a Julián. Era todo lo que yo pensaba que quería, inteligente, elocuente, el tipo de hombre que domina cualquier ambiente con solo el tono de su voz. Siempre tenía una historia fascinante en la punta de la lengua y, cuando hablaba, la gente se paraba a escucharle. Era imposible no sentirse cautivado. Y lo estaba. Después de una vieja decepción, ver a alguien tan seguro de sí mismo me dio una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía cómo impresionar. Decía que ganaba más que todos sus compañeros de trabajo, que tenía amigos influyentes, que había cenado con nombres que yo solo había visto en televisión. Una vez me dijo que había estado de vacaciones en un complejo de 5 estrellas con vistas al mar, con todos los gastos pagados. Más tarde descubrí que se trataba de una simple cabaña de madera a orillas de un río en el campo. Pero no me importaba. Incluso me hizo gracia. Todo el mundo exagera un poco, pensé. Y lo hacía con tanto encanto, con tanta ligereza, que me parecía inofensivo. Pero con el tiempo, esa necesidad de presumir más de lo que realmente era empezó a molestarme. No era solo vanidad. Era como si necesitara desesperadamente la admiración de los demás para sentirse vivo. Las historias se volvieron más absurdas, más exageradas. Y cuando estábamos con otras personas, inventaba pasajes enteros sobre su propia vida. Y ahí estaba yo avergonzada, intentando indicarle discretamente que parara, un golpecito en la pierna, una mirada firme, un ligero resuello. A veces entendía y ponía fin a la escena. Pero la mayoría de las veces se dejaba llevar aún más, como si fuera el centro del escenario y el público dependiera de él para entretenerse. Después de la boda, todo esto se hizo más evidente. Julián parecía olvidar que compartíamos una vida real. Vivía en un espectáculo privado en el que yo no era más que un personaje secundario. En las historias que contaba, yo siempre era la afortunada, la que tenía la vida solucionada porque él se interpuso en su camino. Y lo decía riéndose como si fuera un chiste. La gente que le rodeaba también se reía. Y yo también. Pero por dentro era como si cada carcajada me arrancara un trozo de dignidad. Aún así, al principio intenté verlo mejor. Había días buenos. Teníamos una vida equilibrada, compartíamos las facturas, viajábamos cuando era posible. Yo organizaba la casa, a él le encantaba recibir visitas. Parecíamos trabajar en equipo. O al menos eso quería creer yo. Pero la verdad era que Julián solo se sentía seguro cuando lo controlaba todo. Incluida yo. Cuando estaba seguro de que yo dependía de él emocionalmente, económicamente, socialmente, era cuando realmente se relajaba. Y fue precisamente cuando esta estructura empezó a tambalearse cuando todo cambió. La empresa en la que había trabajado durante más de una década cerró sus puertas. De un día para otro me quedé en paro. Me costó un tiempo asimilarlo. Pero entonces pensé, tengo experiencia, tengo aptitudes, conseguiré algo nuevo. Esa tarde me fui a casa creyendo que Julián lo entendería, que me apoyaría. Esperaba sinceramente un abrazo, o al menos un superemos esto juntos. Pero ni siquiera apartó los ojos de su móvil. Se limitó a murmurar, sabes que no puedes permitírtelo todo con mi sueldo, ¿verdad? Me quedé paralizada. Encontraré otro trabajo. Todo irá bien, le dije intentando mantener la calma. Y él, mirándome directamente a los ojos con aquella sonrisa seca, añadió, ya tienes 45 años. Las empresas no van precisamente detrás de gente de tu edad. No sé qué me dolió más, la frialdad o el desprecio que escondían aquellas palabras. Era como si hubiera estado esperando este momento. Como si le complaciera tener por fin un argumento claro para ponerme por debajo de él. En ese momento sentí que algo se rompía en mi interior. Ya no era su compañera. A los ojos de Julián, me había convertido en un problema. Y a él, eso parecía gustarle. Después de aquella conversación, todo cambió. No de forma escandalosa, con gritos o portazos. El cambio llegó en silencio. El tipo de silencio que se produce entre dos personas cuando el respeto empieza a perderse. Cuando la otra persona ya no te mira con admiración, sino con impaciencia. Así empezó. Y yo lo sentí. Cada pequeño detalle de nuestra vida cotidiana empezó a pesarnos. El aire entre nosotros se volvió espeso, denso, difícil de respirar. Aún así, seguí con mi rutina.
Me levanté temprano, me duché, me vestí como si tuviera que ir a algún sitio. Encendí el ordenador, revisé mi currículum, respondí a ofertas de empleo. Pasé horas navegando por páginas web, escribiendo correos electrónicos, reactivando viejos contactos. Intenté mantenerme ocupada para no hundirme. Pero por más que lo intentaba, Julián parecía observarme desde la distancia, esperando el momento en que me derrumbara definitivamente. Los comentarios empezaron sutilmente. Te has vuelto a dejar la luz de la cocina encendida. El fregadero está lleno. ¿Te importaría lavar una taza? Y luego evolucionaron. No trabajas y tampoco cuidas de la casa. ¿A qué te dedicas exactamente? Lo dijo con una media sonrisa, como si fuera una broma. Pero no lo era. Sabía que no lo era. Y aún así me lo tragué. Seguía pensando que solo estaba estresado, que la situación económica también le pesaba, que era un momento, nada más, un momento difícil. Pero dentro de mí, el dolor crecía. No porque estuviera en paro, sino porque estaba sola. Él, que se suponía que era mi compañero, se retraía cada día, como si mi vulnerabilidad le molestara. Como si yo fuera un espejo en el que se negaba a verse. La respuesta de las entrevistas fue desalentadora. Cuando llegaban, eran demasiado amables para no sonar crueles. Buscamos un perfil más joven, decían con una sonrisa que apenas disimulaba sus prejuicios. Otros ni se molestaban en contestar. Cuando llegaba una oferta, era tan humillante que me preguntaba si merecía la pena, horarios agotadores, sueldos irrisorios, ningún respeto. Julián sabía todo esto. Se lo conté intentando mantenerle informado, esperando una palabra de aliento. Pero él se limitó a decir, tienes que ser más realista, Isabel. Nadie quiere contratar a alguien de tu edad sin un diferencial absurdo. La casa también empezó a reflejar este peso. Ya no tenía ganas de preparar comidas elaboradas. El polvo se acumulaba donde antes había flores. La nevera hacía eco. Y Julián aprovechaba cualquier detalle para enfatizar lo mucho que yo estaba fallando. Llegaba a casa resoplando, quejándose del desorden, de la cena improvisada, de mi expresión abatida. Yo, que siempre había disfrutado cuidando nuestro espacio, ya no le veía sentido. Recuerdo claramente una noche. Llegó, abrió la nevera y solo encontró comida congelada. Cerró la puerta con fuerza, se dio la vuelta y dijo, ¿otra vez eso? ¿Qué haces todo el día? Estoy fuera todo el día y ni siquiera tengo una cena decente. Aquellas palabras fueron un puñetazo. Pero no eran nuevas. Era solo la forma en que las decía lo que parecía empeorar cada vez. Respiré hondo y respondí, hoy no he vuelto hasta última hora de la tarde. No tenía fuerzas para cocinar. Dejó escapar una risa seca. La empresaria de éxito se rinde, es eso. Tan ocupada sin hacer nada. Guardé silencio un momento. Si así es como me ves, quizá debería dejar de intentarlo. Aceptar mi lugar, cuidar de la casa y sonreír cuando llegues. Se cruzó de brazos. Al menos serviría de algo. En ese momento algo en mí murió. No porque me hubiera quedado sin trabajo. Sino porque por fin comprendí cómo me veía, una carga, un retraso, un estorbo. Y peor aún, parecía cómodo en esta posición. Como si por fin me hubiera puesto donde siempre había querido estar. Aún así, al día siguiente me levanté. Me puse la ropa y me senté delante del ordenador. Pero había un nuevo vacío en mí. Por primera vez, empecé a dudar. Por primera vez pensé que tal vez tenía razón. Pero solo por un momento. Aquella mañana, algo en mí seguía doliendo, pero ya no era solo tristeza. Era un malestar más profundo, más antiguo, como si todo mi cuerpo me gritara en silencio, tienes que reaccionar. Me senté frente al portátil, abrí el navegador, me desplacé por algunos posts. Pero mi mente no estaba allí. Cerré todo y me quedé mirando la pantalla apagada. Por primera vez me pregunté en voz alta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ese mismo día, mientras tomaba un café insípido en el salón, dejé la televisión encendida. No era más que ruido de fondo hasta que un informativo llamó mi atención. Era sobre una mujer que, tras ser despedida, empezó a revender productos importados de China en mercados. No tenía experiencia ni contactos.
Pero empezó con poco en casa, y poco a poco consiguió unos ingresos estables. Apareció su imagen, sencilla, pero con ojos llenos de firmeza. Sonreía como alguien que sabe exactamente lo que vale cada céntimo que gana. En ese instante me vi reflejado en ella. ¿Y si lo intento? Pensé un poco asustado por la idea. Nunca he sido ese tipo de mujer. Siempre he sido la que cumple los plazos, la que llega pronto, la que prefiere la previsibilidad de un sueldo fijo. Pero miré a mi alrededor. ¿Qué estabilidad tenía ahora? Ninguna. Julián me trataba como un peso muerto. Nuestra casa era un espacio frío, lleno de palabras no dichas y críticas veladas. Y apenas reconocía mi cara en el espejo. ¿Era esta la vida segura que intentaba salvar? Aquella noche no le dije nada a Julián. Llegó quejándose como siempre. Del tráfico, del jefe, de la comida fría. Luego sobre mí. Dijo que cada semana me veía más vieja, que había perdido la chispa, que él merecía estar con alguien mejor. No reaccioné. Ya ni siquiera me sentía enfadada. Era como si le hablara a una pared. Solo quería acabar aquel día. Esperé a que se durmiera. Volví al ordenador. Empecé a investigar todo sobre importación, venta online y plataformas de comercio electrónico. Vi tutoriales en vídeo, entré en foros, leí historias de otras mujeres que empezaron de la nada. Cuanto más leía, más sentido tenía. No era fácil. No había promesas de éxito. Pero por primera vez el miedo no me paralizó. Me empujó. Cogí lo poco que me quedaba de mi reserva personal, dinero guardado en secreto, que Julián nunca supo que existía, e hice mi primer pedido. Elegí artículos pequeños, sencillos, pero con potencial de venta. Cuando llegó el paquete semanas después, me eché a temblar. Lo escondí todo en el armario del dormitorio, lejos de sus ojos. No porque temiera que me lo prohibiera, sino porque ya conocía la reacción, sarcasmo, risas, alguna frase como otra idea tonta de una mujer frustrada. Monté mi tienda online. Hice fotos de los productos, escribí cuidadosamente las descripciones. Cuando pulsé el botón publicar, se me aceleró el corazón. Parecía una tontería, una pequeña tienda con media docena de productos. Pero para mí era un acto de resistencia. Un grito. Un recordatorio de que yo seguía ahí. Al día siguiente ocurrió lo improbable, mi primer pedido. 2 productos vendidos. Me quedé quieta un segundo mirando la notificación como si fuera un billete hacia la libertad. Los empaqueté con el mayor cuidado del mundo, los llevé al punto de expedición y volví a casa temblando. Por la noche me encerré en el baño y lloré. Pero esta vez no era tristeza. Era alivio. Por primera vez en mucho tiempo, estaba recuperando una parte de mí misma que creía haber perdido. Durante los días siguientes continué. Una petición aquí, otra allá. Lo reinvertí todo. Empecé a estudiar marketing digital, a entender cómo funcionaban los algoritmos y los anuncios. Me sentía viva. Y Julián se dio cuenta. Comentó con un tono extraño, has estado diferente. Pareces más animada. Le respondí sin dudar, quizá es que he recordado quién soy. Me miró con suspicacia. Y en ese momento supe que algo dentro de él le preocupaba. Me estaba descontrolando. Y él lo sentía. Pasaron los días y aquel tímido y casi secreto empeño empezó a tomar forma. Las ventas aumentaron lenta pero constantemente. Aprendí, me ajusté, volví a intentarlo. Y con cada pedido empaquetado, con cada confirmación de entrega, sentí que volvía a coser mi alma, parte por parte. No era solo dinero, era autonomía. Era la prueba de que seguía existiendo más allá de la casa, del paro, de la sombra que Julián me había impuesto. Pero sabía que él no podía saberlo. Todavía no. Era imposible ocultarlo para siempre, claro. Algo en mí estaba cambiando. Caminaba más ligera, más despierta. Volví a maquillarme no por obligación, sino por deseo. Ponía música suave mientras trabajaba, sonreía cuando cogía los mensajes de los clientes. Dormía mejor. Estaba volviendo a aprender a vivir. Y Julián se dio cuenta. Era imposible no darse cuenta.
Una noche mientras cenábamos en silencio, me miró de reojo con ojos suspicaces y dijo: «Pareces diferente. Incluso sonríes sin motivo. ¿Te ha pasado algo?». Seguí comiendo sin levantar la vista. Tal vez solo una buena sensación. Algo propio. Asintió, pero no estaba satisfecho. Unos días después, mientras me duchaba, abrió el armario y encontró una de las cajas de productos. Cuando salí del baño, estaba de pie en la puerta del dormitorio, sosteniendo uno de los paquetes. «¿Qué es esto, Isabel? ¿Ahora compras cosas en secreto?». Respiré hondo. La verdad, no podía esperar más. Es mi negocio. Empecé a vender en línea. Quería probar algo propio, ya que nadie más parece creerme. Se rió con ese tono venenoso que yo conocía tan bien. ¿Negocio? Es eso. Isabel, por favor. Pronto dirás que te hiciste rico vendiendo esta basura. No necesito hacerme rica, Julián. Solo necesito sentirme útil. Hola. Libre. No dijo ni una palabra más. Pero en ese momento vi algo nuevo en sus ojos: miedo. No de mí, sino de lo que estaba perdiendo. El control. A partir de ese día, cambió su comportamiento. No más sarcasmo abierto. No más bromas ofensivas. Pero su silencio era aún más pesado. Era un silencio de desdén. De resentimiento. Me trataba con frialdad, evitando cualquier contacto visual, lanzando comentarios sueltos sobre gente que debería conocer su lugar. Pero yo lo entendía. Mi crecimiento mermaba su imagen de sí mismo. Yo estaba floreciendo, y eso le enfrentaba a él. Entonces llegó el anuncio de su cumpleaños. Julián siempre había estado obsesionado con demostrar su éxito. Todos los años organizaba una celebración por todo lo alto, rodeado de colegas, riendo a carcajadas, contando las mismas historias sobre logros que solo existían en su cabeza. Este año no iba a ser diferente. El salón estaba reservado, las invitaciones enviadas. Y como siempre, le dijo a todo el mundo que él se encargaba de todo. Pero no era así. Fui yo quien hizo las reservas, contrató el buffet, pagó la sala, eligió y compró el traje que llevaría esa noche, fui yo. Con el dinero que gané por mi cuenta. Mientras él me llamaba inútil, yo financiaba la imagen que él quería mantener. Verlo pasar, oírle jactarse, dar palmaditas en la espalda a sus amigos mientras decía que él se encargaba de todo, fue el punto final que necesitaba. Ya no sentía rabia. Sentí claridad. Él no lo sabía, pero aquella fiesta sería lo último que haría por él. El piso ya estaba alquilado. Los muebles estaban dispuestos. Las maletas estaban casi hechas. Solo quedaba una cosa por hacer: decir la verdad. Demostrar delante de todos a los que pretendía impresionar quién estaba realmente detrás de esta farsa. Julián seguía creyendo que me controlaba. Que yo solo era la mujer descolorida del fondo de su fiesta. Pero esa noche descubriría lo equivocado que estaba. La sala estaba llena. Las luces se atenuaban suavemente, la música llenaba la sala de elegancia, el sonido de las copas tintineaba con cada brindis. Julián circulaba entre los invitados como si estuviera en un trono invisible, estrechando manos, riendo a carcajadas, encantando con ese brillo ensayado que también dominaba. Llevaba el traje que yo había elegido y comprado. Llevaba el reloj que una vez dijo que me había comprado, pero que nunca me regaló. Cada detalle de la velada era una mentira cuidadosamente construida. Y él ni siquiera sospechaba que todo, la fiesta, los trajes, la apariencia de grandeza, había sido financiado por mí. Sentado a una distancia prudencial, con una copa de vino en la mano, observé la escena con una calma casi solemne. No había odio en mí. Solo certeza. Aquella sería la última noche que interpretaría el papel de esposa invisible. No habría gritos. No habría escándalo. Pero habría verdad. Y llegaría como una hoja afilada, discreta, sin aspavientos, pero fatal. Fue entonces cuando oí su voz. Julián hablaba con Camila, una joven y guapa compañera de trabajo, de esas a las que siempre se empeñaba en elogiar. Y como tantas otras veces, comenzó la comparación. Tú, Camila, eres el tipo de mujer que se cuida, que se valora. No como algunas personas que son complacientes.
Hay gente que vive de mí. Si te echara, no sobrevivirías ni una semana. Él se rió. Ella también se rió incómoda. Y yo sonreí por dentro. Porque en ese momento, al oír esas palabras pronunciadas con la misma arrogancia de siempre, lo supe con certeza, no hablaba de mí. Ya no. La mujer que describía, la mujer que creía controlar, había muerto. Y en su lugar había alguien a quien no conocía y a quien ya no podía llegar. Me levanté. Me acerqué al maestro de ceremonias y le pedí el micrófono. Puso cara de sorpresa, pero anunció con entusiasmo. Ahora unas palabras de la mujer del cumpleañero. Los aplausos llenaron la sala. Julián me miró con esa amplia sonrisa, quizá esperando un homenaje, alguna dulce declaración que inflara aún más su ego. Pero lo que obtuvo fue muy distinto. Buenas noches a todos, comencé con voz firme y serena. Hoy estamos aquí para celebrar al hombre que muchos conocen como carismático, exitoso y generoso. Julián. Hubo risas discretas entre los invitados. Pero hoy me gustaría compartir una pequeña verdad. Solo una. El silencio se apoderó de la sala, pesado. ¿Esa fiesta de la que todos estáis disfrutando? La he pagado yo. Cada detalle. El restaurante, el buffet, la decoración. Todo se financió con el dinero que gané por mi cuenta, vendiendo productos por internet. Sin ayuda. Sin ánimo. Sin apoyo. Mientras me enfrentaba al desempleo y a la soledad en mi propia casa, este hombre me decía que era una carga. Que no servía para nada. Que sin él no sobreviviría. Pude oír cómo se rompía un cristal en una esquina. Continué mirando fijamente a Julián. ¿El traje que lleva? Lo compré yo. ¿El reloj que lleva en la muñeca? También lo compré. Porque a pesar de todo, seguía creyendo en mí. Y ahora estoy aquí. De pie. Más fuerte que nunca. No solo sobreviví, renací. Hice una pausa por un segundo, sintiendo que cada palabra salía con la fuerza exacta. Y hoy, esta fiesta es mi último regalo para Julián. Porque mañana, cuando se despierte, se dará cuenta de que la mujer que creía controlar, ha desaparecido. Entregué el micrófono al maestro de ceremonias y bajé del escenario. La sala quedó en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar. Julián no se movía. Las manos en los bolsillos, los hombros encogidos. Por primera vez desde que lo conocí, parecía pequeño. Muy pequeño. Me fui sin mirar atrás. Subí al coche con la cabeza alta y el pecho aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida volvía a pertenecerme. No solo me había liberado de un hombre. Me había liberado de la versión de mí misma que aceptaba vivir en silencio, que creía que el amor era sumisión, que la compañía era control. Me dijo que no sobreviviría sin él. Pero la verdad era que sin mí, él no era más que un vacío bien vestido. ¿Y yo? Yo apenas empezaba a vivir.